El padre Estigarribia hacía sonar la campana todos los días a las 4:30 de la madrugada, para avisar al pueblo que había que levantarse para asistir a la misa de las 5 de la mañana. Pero los campanazos no eran solamente una alarma, sino una oportunidad para los pequeños campaneros para desarrollar su habilidad y la fortaleza de los brazos. Al padre Estigarribia también lo conocían con el nombre de Pa'ieti, quien les exigía a los jóvenes campaneros que practicaran y practicaran, para así evitar desafinar a la hora de la procesión a la Virgen de los Dolores, patrona del pueblo. También para efectuar correctamente las campanadas para un entierro o durante la celebración de la Santa Misa. Su campanero predilecto, Antonio, era un niño de 8 años, quien vivía en las cercanías de la iglesia. Él debía subir temprano por la escalera de madera hasta el campanario, pero Antonio carecía de reloj. Debía entonces montar una guardia constante mirando hacia el pórtico, la ventana de la vicaría, por donde el padre sacaba los brazos dándole señal para comenzar los campanazos. Retrasarse algunos minutos era imperdonable. Se convertía en un motivo para un sermón con el país, por lo que el pequeño Antonio desarrolló una gran disciplina para prestar atención y ver en la oscuridad. El sonido de aquellas 2 campanas era tan fuerte que podía oírse hasta en los poblados vecinos, con sus constantes sonidos del repique, doble y redoble. El repique consistía en atinar correctamente el borde de la campana con un sonido corto, mientras que con la campana par se efectuaban los dobles y redobles, que eran los sonidos continuados. En los días de entierro era vital escuchar el tañer de las campanas como último adiós al difunto, y las procesiones duraban de 4 a 5 horas, donde el repique debía mantenerse parejo, y el campanero debía ofrecer gratuitamente su habilidad, esfuerzo y tiempo. El costo de los campanazos estaba estipulado en las exequias. Para los angelitos estaba el repique, y los adultos tenían el doble y redoble. Algunos dobles duraban 1 o 2 horas continuas, y eso ayudaba a identificar la capacidad económica del difunto. Los redobles eran dedicados a la memoria de un obispo difunto. El Pa'ieti era un gran personaje, lo que hoy llamaríamos una celebridad. Tenía un gran fervor religioso y una extravagancia nunca antes vista en el pueblo. No era oriundo del lugar, pero inspiraba un gran respeto, debido a su carácter estricto. Era dueño de la verdad y las puertas del cielo, sin olvidar su gran sabiduría para interpretar las Sagradas Escrituras, y nunca aceptaba argumentaciones diferentes a la suya, a menos que se haya pasado por el seminario. Pero aquel sacerdote tenía debilidades. Era un gran amante de los zapatos. Tenía muchos pares, que debían ser lustrados con betún, cepillo y trapo, hasta quedar relucientes por la pequeña Nelly, también sacristán de la iglesia. Por supuesto, el padre había hecho voto de pobreza. No podía exponer en sus pies su envidiable colección, y se limitaba a utilizar los pares viejos. Sin embargo, era su deleite sentarse a observar su colección de zapatos de cuero, lucir pulcros y brillantes. Su otra gran pasión eran los caballos. Tenía 4 de ellos en el patio de la vicaría, que les habían sido regalados por los pecadores pudientes, para reducir su tiempo en el purgatorio. El día preferido del Pa'ieti no era su cumpleaños ni Navidad, sino el día del párroco, cuando se inundaba de regalos para el perdón de los pecadillos. Ese día, arribaban los corderos engalanados con escarapelas, también los pavos, cerdos, y aquella vicaría se convertía en la envidia del mundo culinario. A pesar de que no contaba con heladera, todo iba del patio a la olla. Las cosas simples se volvían muy serias con este sacerdote, sobre todo los cursillos y charlas para cumplir con los 7 sacramentos. El cursillo para el bautismo de los niños duraba 7 meses. La misma rigurosidad se aplicaba para los cursillos para el matrimonio. Mi madre faltó una vez al cursillo semanal de bautismo y tuvo una conversación muy seria con el sacerdote, quien le dejó clara su postura de que una segunda falta ocasionaría la anulación del permiso para el bautismo de sus hijas. A mitad del día, Antonio miraba con melancolía a los otros niños de su edad, perdidos en sus juegos en la plaza. Pero a él no le quedaba tiempo. Había sido puesto bajo la custodia del sacerdote por su misma madre, para su formación cristiana. Pero acceder a esa educación privilegiada venía con un costo para el pequeño.
que debía alimentar a los caballos, regar la huerta, actuar como cartero, faenar animales y un sinfín de tareas domésticas. Sin embargo, algunas de sus tareas disminuyeron cuando un buen amigo del sacerdote le cedió una gran cocinera. Ahora, las comidas en la vicaría serían regias. Un día, el padre recibió una carta del episcopado que le exigía mantener las puertas de la iglesia cerrada hasta nuevo aviso. Eran tiempos complicados bajo la dictadura, hasta para la misma iglesia. Al sacerdote se le subió la sangre a la cabeza al leer la carta, volviéndolo colérico como un toro enardecido, pero debía acatar la orden de su superior. Luego de la misa, candadeó la gran puerta de madera, y comenzaron las lamentaciones de las ancianas. En otra ocasión, recibió una seria amenaza, y se montaron guardias civiles alrededor de la vicaría. Los vecinos patrullaban a caballo, custodiando al sacerdote y comunicando el peligro inminente en el que se encontraba. Sin embargo, a pesar de todos estos incidentes, había clemencia para los días domingos, cuando el pueblo podía tener un sueño más plácido y largo, y en vez de las 5, asistir a la misa de las 7:30 de la mañana. Aquella ceremonia era el evento social principal del pueblo los días domingos, donde podía conocerse quién estaba en el pueblo durante el fin de semana, o ver el rostro arrepentido de alguien señalado por alguna situación bochornosa. Nada se mantenía en secreto en el poblado, y asistir al ritual religioso del domingo era obligatorio para los niños que seguíamos la catequesis. Pero el nuevo horario de las 7:30 de la mañana acababa de ser actualizado para ceñirse a los tiempos modernos. Las ancianas católicas conservadoras, quienes juzgaban y condenaban más rápido que San Pedro, estaban siempre con ganas de saludar al Señor muy temprano, pero habían comenzado a disminuir en número. Y luego de muchas plegarias al cielo, se ablandó el corazón del rígido padre, y se estableció el nuevo horario dominical. Aquel sacerdote manejaba la iglesia con mano dura, siempre memorablemente estricto con las feligresas, por la rigurosidad que demandaban las buenas costumbres paraguayas y el mundo ecuménico. Había que llevar una ropa que cubriera la rodilla, con mangas largas hasta el puño, los botones cerrados hasta el cuello y el velo en la cabeza. Nada de vestirse de rojo, a menos que quisiera ser expulsada de la misa y convertirse en el rumor del pueblo. Algunas décadas más tarde, aquel sacerdote tan exigente y extravagante sigue fresco en la memoria del pueblo. Algunos hasta lo recuerdan con añoranza. Dentro de toda su extravagancia imponía disciplina y buena conducta. Sería sin lugar a dudas un personaje memorable. Sus antiguos campaneros muestran hoy orgullosamente la corpulencia y fuerza en sus brazos, desarrollado gracias a los años bajo el mando del padre Estigarribia. Luego de algunos años, el Paietí sería reemplazado por el Padre Valiente, y la iglesia tendría una transformación arquitectónica. Se agregarían unos imponentes pilares que bordearían la iglesia, deslumbrando sus galerías amplias a los costados. Los bancos de madera lustrada oscura ya tenían sus años cuando comencé a asistir a mis clases de catecismo los sábados a la tarde. Formábamos fila, cantábamos el himno nacional, seguido por canciones religiosas hasta que cada grupo de niños fuese distribuido a los distintos jóvenes catequistas, conforme al año de catecismo. Allí nos esparcíamos en los rincones del amplio patio de aquella iglesia, para escuchar algunos pasajes de la Biblia en donde había un Dios católico que castigaba con mano dura. Esto motivaba la fila larga hacia el confesionario para pedir perdón al Señor a tiempo. Luego iban a rezar arrodillados 10 Padre Nuestro, un misterio o el rosario completo, dependiendo de la ofensa. A veces llegaba la hora de retirarse, y algunos seguían arrodillados orando al cielo para recibir clemencia. Sin embargo, del Dios bondadoso, que nos permitía gozar del libre albedrío, escucharía unos años más tarde, cuando la doctrina comenzó también a actualizarse, y el catolicismo conservador comenzó a ser desplazado hacia otros rincones de la tierra, aunque luego llegarían los evangélicos mezclando ambas corrientes y agregando show, lo que atraería a un público multitudinario. Pero fue aquí, en los rincones de esta iglesia, que comencé a ver las primeras parejas besarse a escondidas, lejos de los ojos juzgadores de las comadres que condenaban a las jóvenes niñas que cayeran en brazos de un varón a temprana edad. Tal vez eran estas las que luego pasarían más tiempo arrodilladas cumpliendo penitencia, porque el varón es varón. Quedaba absuelto gracias a las condolencias que le permitía el masculino Dios católico y el mundo patriarcal que nos rodeaba. Aquella iglesia era el corazón del pueblo,
no solo como centro de reunión, sino por su localización. Estaba en la parte alta de la ciudad, en donde se podía vislumbrar el llano de aquel horizonte infinito, una planicie amarilla cubierta por vegetación baja y algunas agrupaciones de bosques verdes a lo lejos. A veces, podía notarse en la distancia un hilo de humo elevarse hacia el cielo, en la época de rosado, señales de que alguien estaba quemando y limpiando su tierra. Los granos en Bocayá nos daban nuestro juego predilecto, la tiquichuela. Tomábamos los granos del suelo en orden creciente, o los colocábamos en el dorso de las manos, sobre las líneas que juntaban los dedos, y los lanzábamos al aire. Con la destreza de las manos los volvíamos a atrapar con la palma, sin que ningún grano cayera al suelo. El juego requería mucha destreza, y yo había desarrollado pericia como la mejor jugadora, hasta que apareció esa Emilia. La rivalidad siguió para siempre. Tiquichuela servía de entretenimiento a las niñas, o saltábamos con goma. Los varones se entretenían trepando árboles, jugando balita o corriendo detrás de todo tipo de pelota y persiguiendo aves. Carecíamos de niños con sobrepeso con estos juegos, pero también la mayoría estábamos lejos de la abundancia de comer a toda hora. Antes de la soja transgénica, el corazón de América estaba lleno de bosques y un césped corto, con cúmulos de flores amarillas que en agosto eran arrancadas por los niños para seguirse unos a otros, pegando gritos y carcajadas, cuando uno de ellos caía al suelo llenándose de flores amarillas. Los juegos eran tontos, pero invitaban a la risa, a la aventura y a estar en grupo. La vieja cabina telefónica. En aquel tiempo las comunicaciones telefónicas eran un lujo. En el interior se contaba con ellas solo en algunos lugares. En los poblados existía un punto específico para las comunicaciones telefónicas, llamadas Antelco, el mismo nombre de la compañía gubernamental que monopolizaba el servicio de comunicación telefónica por línea baja. En raras ocasiones, mi madre me enviaba al centro de llamadas del pueblo para solicitar una llamada de larga distancia a la unidad militar de mi padre. Ella no deseaba oírlo. En un pequeño trozo de papel iba con el número al cual llamar y se lo entregaba a la operadora. Luego me sentaba a aguardar un largo rato en un banco de color marrón que compartía con otros que habían ido con el mismo propósito de efectuar una llamada telefónica. Mientras aguardaba mi llamada, escuchaba cómo la operadora giraba y giraba incesantemente un pequeño manubrio al costado de un gran teléfono negro que colgaba de la pared, mientras, con la otra mano, sostenía el gran tubo del cual se desprendía un cable en espiral de color blanco que lo unía con el aparato. La operadora era grande y fuerte. Giraba insistentemente con el brazo aquel manubrio, hasta conectarse con la operadora de Paraguarí. Cuando lo lograba, levantaba la voz debido a las interferencias y a veces terminaba gritando. Otras veces colgaba frustrada el aparato de un golpe, aprontándose la cabeza ante tanta dificultad para dar la orden del número a enlazar con la capital. Las interferencias eran frecuentes. Sin embargo, la persistencia de aquellas operadoras lograba enlazar la comunicación con mi padre, a menos que hubiera caído un poste de la compañía telefónica durante la lluvia, lo que podría dejarnos sin comunicación por semanas. Pero había otro problema inevitable. Todos los presentes se enteraban de la conversación en la cabina, y luego el rumor pasaba al pueblo si había alguna pelea, una reconciliación o alguien había caído enfermo. A pesar de ello, ni bien la llamada estaba lista, iba corriendo dentro de la cabina de madera pintada en negro, cubierta de vidrio en los 4 costados y su piso de madera crujiente. Cerraba la puerta buscando privacidad, pero sabía que el intento sería en vano. Aquellas cabinas gubernamentales no contaban con buen aislamiento, y así como había escuchado las conversaciones anteriores, ahora escucharían la mía. Y fue así durante un fin de semana de 1987, que mi padre me informó por teléfono que vendría de visita. Rara vez veía a mi padre desde que fue comisionado a Mariscal Estigarribia, en el Chaco, un territorio entonces inhóspito, muy al norte del país. Mi padre representaba para mí la figura de un hombre misterioso, que aparecía y desaparecía, pero me llenaba de excitación y euforia saber que podría verlo. Cuando aparecía era muy cariñoso, me daba regalos novedosos, aunque luego volvía a desaparecer por meses. Ni bien supe de la visita, corté una hoja de mi cuaderno y me senté a escribirle una carta de media página contándole sobre mis emociones más íntimas, cuánto lo extrañaba al irse y mi cariño infinito hacia él.
a pesar de que él vivía muy lejos. Cuando llegó mi visita nos abrazamos un largo rato. Me dio unas cuantas manzanas y una caja de pinceles de colores, y yo le entregué mi carta. Mi padre tomó el sobre, pero fue primero a hablar un buen rato con mi madre para luego sentarse a leer mi carta. Lo vi pensativo al terminar la lectura. Luego puso una cara rígida, casi de piedra, y me dijo que me llevaría a la capital. Mi ortografía no era buena. Yo no lograba entender por qué resultó tan negativa mi muestra de afecto. Se lo había escrito con todo el corazón, pero él solo notó la ortografía, a pesar de mi corta edad y de que aún estaba aprendiendo. Hoy entiendo mejor muchas cosas, y conozco el poder que tiene la comunicación escrita, sobre todo las que salen del corazón. Mi padre nos llevó a mí y a mi hermana a la capital para pasar unas vacaciones, y con esa excusa no nos dejó regresar. Un tiempo después, sabría que mi abuelo abandonó la chacra y la abuela dejó de criar gallinas.